One, two, three, four. Pero hoy con todo el amor, de verdad que una bendición para mí siempre estar aquí, saber que ustedes están al pie del cañón, como dicen, al pie de con sus pies en la brecha, orando, de verdad cada mañana es una bendición. Me den oportunidad de compartir la pantalla porque yo siempre he sentido en mi corazón que una foto vale más que mil palabras. Y sé que aquí tenemos pastoras que pueden hablar, y la gente pone atención, pero a veces ver estas fotografías nos recuerdan la grandeza, de verdad, de las comunicaciones, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que hoy tenemos, ¿verdad?, de venir y compartir. Yo sé que algunas de ustedes están manejando o haciendo otras cosas, pero las que puedan, les agradezco que vean la presentación, porque cuando la pastora Esmirna el lunes me pidió que hablara acerca de la cruz, y he estado oyendo toda la semana, por supuesto, que hemos estado hablando de la cruz. La pastora Noemí dio una bellísima presentación sobre la cruz y el significado, cómo Dios de verdad murió por amor. Y Pati, esa canción se llama Sobre Todo. Es originalmente en inglés, de Michael Smith, y es muy bella porque recuerda de verdad que todo ese sufrimiento fue por amor, y eso fue muy claro. Y me encantó de verdad cuando en la semana le preguntaban, ¿verdad?, que qué significaba la cruz para cada una de ustedes. Y copié algunas de las cosas que estaban en el chat, copié algunas de las cosas que decían las pastoras. La pastora Perito ayer también habló hermosísimo acerca de el significado de la cruz, y cómo no tenemos que ver a Jesucristo con lástima, sino con adoración por ese milagro y ese sacrificio tan maravilloso que Él hizo por nosotros. Y esto es un resumen, ¿verdad?, de lo que significa, pues, la cruz, para cada una de nosotros. Esto es lo que ustedes han dicho. La cruz significa salvación, la cruz significa perdón, vida eterna, habla de amor ilimitado, es la fuente de conexión con el Padre y con nuestro prójimo. Hay una imagen hermosa, ¿verdad?, que la conexión es vertical de nosotros con el Padre, ¿verdad? Y horizontal de nosotros con nuestro prójimo. Y por eso es que la cruz es tan significativa. Los símbolos en la Biblia tienen mucho significado. Este, por supuesto, es la liberación de toda culpa, porque en esa cruz, ¿verdad?, Él cargó toda la culpa que nosotros merecíamos, y la pagó, y pagó nuestra culpa sobre Él. Me encantó algo que dijo la pastora Noemí, que dice que Él te amó tanto que prefirió morir antes que vivir sin ti. Qué bello pensar de verdad que ese amor de Dios se ha manifestado de una manera maravillosa en la cruz. Y no es casualidad que estamos en Semana Santa, como decían ahí, no sé si es Santa, santos debería ser todos los días, porque todos los días deben estar dedicados a Él, porque santo significa apartado para Dios. Así que esta semana sí es una semana especial, porque el mundo reconoce que hay algo, y inclusive ha habido muchos interesantes artículos y en el periódico aquí acerca de el significado de Semana Santa, pues de Easter, pues como lo dicen aquí, del domingo de resurrección para los cristianos. Y hermoso de verdad reconocer también que el mundo nos conoce, nos conocerá por nuestro amor, pero nos conoce también por un hombre que cambió la historia, un hombre que dividió la historia en dos, porque donde sea en el mundo, que donde vivas, siempre hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Inclusive nuestros calendarios pues reflejan que vivimos después de Cristo.
La cruz refleja la humanidad de Cristo y eso es algo maravilloso porque ahí vemos una vez más cómo Dios es, Jesucristo es totalmente Dios y es totalmente hombre, 100% Dios y 100% hombre, porque Él tuvo que venir como hombre para hablarnos y para mostrarnos, ¿verdad? Lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor, y no hay mejor expresión, valga el título de mejor, que el significado de la cruz. La cruz implica sacrificio, sufrimiento, pero también, por supuesto, redención y y la resurrección. Y por eso es que no podemos hablar de la cruz sin pensar que vivimos, ¿verdad? En el Dios, con esta promesa de quién es Jesús. Y no sé si me va a dar tiempo de leerlo ahorita todo, pero yo les animo de verdad a que lean Isaías 53. La palabra de Dios tan maravillosa y tan engranada entre un libro y otro, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tal vez este es uno de los capítulos de la Biblia, Isaías 53, que nos refleja con mucha precisión y con mucha claridad quién fue Jesucristo. Porque dice aquí, ¿en quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero él será herido por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas seremos sanados. Todos perderemos como ovejas y cada una tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestro pecado. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus atrasquiladores. Se callará y no abrirá la boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces por completo de este mundo será arrancado? Se le dará por sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una mentira. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia que tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Hermanas, esto resume a nuestro Señor Jesucristo, resume su sacrificio inmenso, resume su amor, resume su misión y nos anuncia desde 3000 años antes que se escribió este libro, cómo Dios llama, ¿verdad? A nosotros, a los que estamos ahora fuertes, porque lo tenemos dentro de nosotros, cómo nos llama a ser parte de Él, de su cuerpo, de su iglesia, de su familia, y cómo Él sigue intercediendo por nosotros como el sumo sacerdote. Hermanitas, nunca desestimemos que cada palabra de la palabra de Dios, cada uno de los mensajes de la Biblia tiene un significado
que se aplica a nuestras vidas hoy en día, que se aplica al conocimiento de Dios. Y no dejemos nunca de estudiar. Y yo siempre les he dicho cada vez que vengo aquí que hay que estudiar la Biblia. No es solamente leerlo y aprenderse las promesas y aprenderse un versículo. Cuando estudiamos la Biblia, cuando vemos la riqueza que tiene, tenemos la bendición de poder entender más el por qué Dios lo escribió. Y esta presentación, yo creo que de verdad, no sé si me va a dar tiempo de terminarla, pero sí sé que quiero dejarles un mensaje, que es algo que tal vez nunca habían visto o si lo han oído, es algo que es importante reconocer, que en la palabra, la crucifixión de Jesucristo tuvo un significado tan intenso como está descrito en ese pasaje de Isaías, pero también tiene algo que es hermoso desde el punto de vista médico. Yo digo que es hermoso, y yo sé que para algunas personas aquí, no sé cuántas habrán visto la Pasión de Cristo, esa película que fue tan fuerte, en la que nos mostraron de una manera muy vívida, muy cruel, muy fuerte, de verdad, lo que pasó, lo que padeció Jesús. Pero es interesante que en el mundo, inclusive secular, la crucifixión se cuenta como una de las pruebas, de verdad, que Jesucristo existió, y que Jesucristo hizo lo que hizo. Y es interesante que gente, aún sin fe, ha tenido el tiempo y se ha tomado el tiempo de analizar médicamente cómo Jesucristo murió. Y eso ha traído muchas personas a los pies de Dios, porque cuando vemos que un ser humano, como lo veían ellos, ¿verdad? Y como muchos todavía lo ven, porque lamentablemente no todos todavía reconocen que Jesucristo es Dios y que ese sacrificio tan inmenso fue solamente hecho por ti, por amor. Y por eso es que tenemos que ir y predicar y hablar que Dios no está muerto, que Dios está vivo, pero que esa muerte tiene un significado único, y también nos muestra todo el proceso, todas las estaciones de la cruz, como la llaman en algunas iglesias, ¿verdad? Todos los pasos que hubo desde el momento en que, después de la última cena, y muy apropiado hablar hoy, ¿verdad? De la última cena y de la crucifixión, porque ya mañana, ya hoy es Jueves Santo y mañana es viernes, y sabemos que el viernes se celebra ya pues la la partida de nuestro Señor para el cielo, y sabemos que, pero sabemos también, ¿verdad?, que viene el domingo. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente, de verdad, en ese día jueves y viernes, cómo Dios en ese proceso de crucifixión demostró, ¿verdad?, y nos hizo ver una vez más que todo este proceso de su muerte tenía no solamente el propósito de amarnos, sino de mostrarnos de verdad cómo también en medio del sufrimiento, ¿verdad? Una persona justa, una persona que no tenía ningún tipo de pecado, pudo llevar tanto sufrimiento. Em, y le voy a hablar entonces un poquito de la parte médica, porque cuando decía, bueno, ¿qué hablo para estas personas que sé, que conocen el porqué de la cruz? Pero a veces, una vez yo oí esta presentación hace muchos años de un doctor que era patólogo, que estudiaba, los patólogos son los que analizan, tú sabes, las autopsias y las biopsias, y estudian los tejidos. Y doctor era un hombre que estaba contando su testimonio, y él contaba de esta experiencia. Y después han escrito muchos libros acerca de las causas médicas de la muerte de Jesucristo, y de lo fuerte desde el punto de vista clínico, pues, de la crucifixión. Y él contaba cómo él, simplemente por curiosidad, empezó a investigar y a buscar que si la Biblia era cierto, que si lo que decía, que si cada cosa que hablaba, de que si la sangre, que si el sudor, que si esto. Y, mm, y, mm, y es interesante porque él dice que él se convirtió solamente cuando empezó a entender que no solamente todo lo que decía la Biblia era verdad, sino que de verdad el hecho de que un hombre como Jesús, pues, hubiera muerto de esa manera, tenía que haber sido algo maravilloso y por un propósito único y perfecto. Y entonces les quería comentar un poco acerca de un resumen, pues, de lo que aprendí, de lo que ahora está en muchos libros, pero hace más de 30 años esto era relativamente nuevo. Pero me encanta porque, desde el punto de vista médico,
el sufrimiento de Jesús no empezó, ¿verdad? Solamente en la cruz, empezó aún mucho antes, cuando él fue a orar al jardín. Y como les digo siempre, nunca oremos solamente un versículo, ¿no? O leamos un solo versículo, porque aquí solamente en este capítulo, y no voy a tener tiempo de leer cada uno como tenían todas las diapositivas, pero sí quiero decirles que en lo interesante y lo maravilloso pues de los cuatro evangelios es que se complementan unos a otros. Y mucha gente puede decir, no, pero es que esto aparece en este evangelio y esto no aparece en el otro. Es porque fue escrito por personas diferentes, es porque fue escrito por personas que iban, que su libro lo iban a leer audiencias diferentes. Sabemos que Mateo fue específicamente dirigido a los judíos, y él era un judío, él era un hombre muy educado, él era un hombre que sabía muchísimo, entonces él se enfoca muchísimo en lo que le interesaba a los judíos. Lucas, por el contrario, Lucas era griego, él era un gentil, era médico además, y fue como un reportero, él fue a investigar punto por punto, y por eso es que el Evangelio de Lucas es uno de los más completos, desde el punto de vista es como si estuvieras leyendo una novela, porque él fue a interrogar a las personas que conocieron a Jesús, él fue directamente a hablar con cada uno de las personas que lo conocieron en ese momento, y por eso es que escribió ese libro. Este, y lo interesante es que en la Biblia, cuando algo se repite en diferentes libros, es porque Dios de verdad quiere que lo conozcamos. Y no hay en ninguno de los cuatro evangelios que no hable de la crucifixión de Jesús, porque esta crucifixión es básica para nuestro crecimiento y para nuestro entendimiento de por qué el Señor vino al mundo, por qué Él vino a morir, por qué Él sufrió una muerte tan, pero tan terrible. ¿Por qué decidió venir a la historia, por venir al mundo en el Imperio Romano? ¿Por qué no vino 5000 años antes, cuando en medio cuando Israel cuando estaba el rey Salomón? ¿Por qué vino en ese momento? Tal vez porque en ese momento era cuando se daban estaba todo controlado por un solo imperio que eran los romanos, y además de todo tenían características y tenían cosas en ese momento históricas en la historia que cumplían y que lo ayudaron a cumplir su propósito, que era venir y representarse como hombre ante los hombres y a enseñarnos a todos nosotros un mensaje. En este mensaje, ¿verdad? Entonces, todo esto aparece en todos los cuatro evangelios, en Lucas, en Mateo, Marcos y en Juan también. Pero en esta parte, en el jardín, ¿qué vemos en el jardín? Vemos la oración, vemos la traición y vemos el arresto. Desde el punto de vista médico es interesante, ¿verdad? Porque dice en el versículo 44, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esas gotas de sangre, mucha gente decía, gotas de sangre, ¿quién bota gotas de sangre por la piel? Y resulta que sí, que eso es una condición médica que se llama hematohidrosis y se produce cuando hay tanta presión en las glándulas que tienen producen el sudor, que los vasitos los vasitos sanguíneos irrigan esas glándulas, se rompen, y por eso es que sale sangre por los poros. O sea que, pero solamente se ven casos de extrema ansiedad o angustia, y por eso es que dice que la gente cuando está muy agobiada y está sudando sudor y sangre. Pero realmente lo que quiero decirles era que en este momento, ¿verdad? Vemos que Jesucristo, lo más importante era que cuando él estaba angustiado, cuando él sabía lo que le iba a venir, ¿verdad? Porque él sabía que él vino a morir, pero sin embargo, en su humanidad, él le pide al Padre, Señor, pasa esta copa de mí. Es muy dura, y se angustió, y su corazón se angustió, y llamó a sus amigos para orar, pero sus amigos se quedaron dormidos. Y a veces así nos pasa, ¿verdad? Dios nos pide algo y de vernos sufrimiento, no lo llevamos en oración. Y por eso es bella el testimonio de Paquita de hoy, porque todo hay que llevarlo en oración primero al Padre, porque Él nos lo enseñó a hacer así. Entonces, en el jardín, Él sufrió traición y arresto, ansiedad, y empezó su malestar físico y general, porque ese sangramiento de sudor y sangre
es algo que realmente tuvo un impacto, ya desde ese momento tuvo un impacto en su cuerpo. En el Sanedrín, ¿verdad? Viene la condena y el abandono. Eso lo vemos en todo también, Mateo, Marcos, Juan. Y en Mateo dice, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y en Lucas dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaron diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas otras cosas para injuriándole. Hermanos, Jesucristo sufrió toda la injuria, toda la maldad, todos los golpes injustamente, ¿verdad? Él estaba ya desde ese momento, ¿verdad? Ya desde el jardín hasta Poncio Pilatos, era más o menos como 3 kilómetros. Y se acuerdan que después de Pilatos tuvo que ir a Herodes, y después de ir a Herodes otra vez a Pilatos. Él recorrió ya cansado, ya agobiado mentalmente, sin haber dormido, ¿verdad? Ya su cuerpo empezaba a desfallecer, pero lo más fuerte, el cuerpo, no solamente el desfallecimiento físico, sino también el desfallecimiento emocional. Todo emociones, sabiendo que Pedro lo iba a negar. Qué duro de verdad fue para Jesucristo esa noche tan terrible, pero que también a nosotros nos trajo mucha bendición. Ante Pilato, ¿verdad? Ya vino el juicio, ¿verdad? Puse juicio entre comillas, porque no fue un juicio real, ¿verdad? Era un juicio como quien dice vendido y comprado. Ya sabían que iban a sacar a Barrabás en vez de a Jesucristo. La ley romana exigía azotar a los criminales. Hermanitas, y yo sé que los que han visto la película, yo les recomiendo ver porque no es como decía la pastora ayer para dar que nos dé lástima, sino para que entendamos el nivel de sufrimiento que Jesucristo tuvo que tener por nosotros, los debe hacer arrodillar en adoración a un Dios que no tuvo la, la, la duda, ¿verdad? De venir a hacer algo completamente fuera de lo común, ¿verdad? Vino a morir con los malhechores, vino a ser contado con criminales. No solamente cuando leemos en Filipenses 2, que nos dice que Él dejó la gloria y que se convirtió en hombre que se humilló. No solamente fue humillación, fue vejación, fue traición, fue dolor. Ustedes se imaginan esos látigos. La gente se imagina que era un látigo de una correa. Era una correa de cuero con cintas que terminaban en las puntas, eran hechas con huesitos de animales y con pelotitas de plomo, para que cada azote arrancara pedazos de la piel. Y yo sé que es terrible, como dice un médico que escribió mucho sobre esto, dice, si bien estos desagradables hechos describen un asesinato brutal, la profundidad del dolor de Cristo enfatiza la verdadera magnitud del amor de Dios por su creación. Cuando enseñamos de la fisiología de la crucifixión de Cristo, es para recordar la magnífica demostración del amor de Dios por la humanidad que se expresó ese día en el Calvario. Esa corona de espinas que le pusieron dañó los nervios más delicados que irrigan toda la piel. Es un nervio que se llama trigémino, que por cierto tiene 3 ramas y van por toda la cara. Y cuando ese nervio se afecta, es como si tuviera el dolor de muela más horrible del mundo. Imagínense que esa corona de espinas no solamente dañó ese nervio, sino todo el dolor en la cara. La pérdida de sangre continuaba, ¿verdad? Él se iba cada vez más debilitando y debilitando. Es interesante, como les digo, aquí dice, lo vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Es interesante que en ese preciso momento, después de tantos azotes, le pusieron esa túnica, porque esa túnica hasta cierto punto en ese momento previno que él se desangrara, porque ya él estaba suficientemente sangrado, tanto estaba cansado, ¿verdad? Y tanto había perdido sangre que él dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene,
padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz, porque él ya tenía un agotamiento tan fuerte y una pérdida de sangre tan grande que ya no podía, ni tenía fuerzas para cargar la cruz. Y yo quiero que entiendan que la cruz que él llevó, que eso es algo que es interesante también, porque la Biblia es tan clara y tan perfecta. Lo que él llevó fue la parte de arriba de la cruz, la parte horizontal, porque en las crucifixiones romanas, que era solamente para criminales y personas sumamente malas, la parte horizontal de la cruz estaba ya pegada en el sitio donde lo iban a crucificar. Entonces, por eso es que realmente él no llevó la cruz completa, sino solamente la parte de arriba, pero sin embargo no tenía fuerza. Pero le contaba de la púrpura, de ese manto que le pusieron, porque en ese momento eso ayudó a que la sangre a que no se desangrara realmente y él pudiera llegar hasta la cruz. O sea que fíjense qué hermoso, hermoso en el sentido de que qué maravilla, como Dios de verdad tuvo cuidado, de verdad, de hasta esos detalles. Sin embargo, en la parte siguiente vemos que ese campo, ese manto se lo quitaron. Entonces ya toda la coagulación y todo lo que se había como empezado a medio a sonar, a curar, cuando le arrancan ese manto otra vez y lo llevan y lo clavan en la cruz. Ya en ese momento, el cuerpo humano está tan afectado, ya hay una pérdida de sangre, entonces se produce, por supuesto, un malestar terrible. Dicen que le el hecho de que él veía, por ejemplo, que la gente se burlaba, de él, que se repartían sus vestidos, le quitaron todo. Realmente siempre, por supuesto, se pone en todas las fotografías y en toda la historia, se pone como una especie de pañalito para cubrir las partes, pero se dicen que no, que ellos realmente los crucificaban desnudos totalmente para más humillación, para más dolor, porque es la muerte más dolorosa, la habían inventado los persas en el año 300 antes de Jesucristo, y los clavos que utilizaban eran largos, de más de 23 centímetros. Ustedes se imaginan, casi el tamaño de una regla de 30 centímetros, 23 centímetros de largo. Y cuando lo crucificaron en las muñecas. ¿Ustedes alguna vez ustedes han tenido que les da como un calambre horrible en el codo que va hasta la mano? Bueno, imagínense ese dolor de ese calambre. Ese nervio que pasa por la muñeca se llama el nervio mediano. Cuando tú lo tocas, hay una cosa que se llama túnel del carpo, que es cuando se afecta ese nervio. Este, Ese nervio era el que atravesaron con esa cruz. Entonces, con esos clavos. Entonces, se imaginen el dolor, además del sufrimiento, además de que ya toda su cuerpo había estado afectado, ya empezó a después de que le ponen los 3 clavos, y es interesante que hay fuentes extra bíblicas, pues, que confirman que Jesucristo sí tuvo 3 clavos, y fue muy interesante porque es las 2 en la muñeca y uno solo en los 2 pies. Entonces, sí se dice que se pusieron los 2 pies por delante y clavaron el clavo entre los 2 para poder mantenerlo, para que poder tener esa imagen que siempre vemos, que es como con las piedras, con las piernas un poco en ángulo, porque era lo único que los permitía, lamentablemente, seguir respirando, pero como en la crucifixión lo que más se afecta era el tórax, y ahí está el diafragma, y están los pulmones, por supuesto. La muerte era tan lenta y tan terrible que justamente ellos le ponían las piernas así para que cada vez que uno exhala, uno inhala, ¿verdad? Tiene que bajar el diafragma, y cuando uno exhala, levanta el diafragma para poder respirar, para que los pulmones se abran. Imagínense el dolor que da en los pies cuando tú estás en esa posición para poder inclusive tener un poquito más de aire. Y por eso es que en la crucifixión la muerte se produce por asfixia, porque la gente no puede respirar. Y en este caso, ¿verdad? Además de esas dificultades y de ese dolor, este, Él lo hizo por ti. Pero dice allí, ¿verdad? Era la hora tercera cuando lo crucificaron, y el título escrito de su causa
era el rey de los judíos. Qué increíble que hasta en la muerte, ¿verdad? Aun cuando había sido por burla haberle puesto el rey de los judíos, sabemos que ese mensaje, y es INRI en griego, ¿verdad? Es Jesus of Nazareth, Rex Judeos. Ese rey, el rey que hoy está vivo. Y por eso es que nosotros le podemos decir que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque aun cuando ese título lo pusieron como burla, Dios nunca se equivocó cuando hizo ver a su Hijo, ¿verdad? Sobre esa cruz, sabiendo que en ese momento Él iba a morir. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Eso está en Lucas 23, 44. Y en Juan 19, 28, 30 dice otra manera de decirlo, pero es lo mismo. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron con un hisopo y se acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. La Biblia nunca, nunca, nunca se equivoca y nunca se contradice. Inclusive la palabra hisopo en este capítulo, en este versículo, hisopo era una planta, ¿verdad? Que es como una especie de algodón. Y lo usaba para eso, como una esponja, para que tiene como esponjosa. El hisopo fue la misma planta que usaron durante el éxodo, durante el Passover, pues la ida de los judíos, la salida de los judíos de Egipto, para cubrir los dinteles de las puertas con la sangre de los corderos que habían sacrificado, para que la muerte no pasara sobre esa casa. La salida de los judíos de Egipto, ¿verdad? Desde que salieron de la esclavitud. Y esto que también todavía hoy en día, por supuesto, celebran los judíos, ¿verdad? Esta Pascua de los judíos era el mismo momento en el que estaba Jesucristo. Esta fue la Pascua. Él murió durante la Pascua de los judíos, durante el Passover de los judíos. Y no es casualidad, ¿verdad? Que la muerte, que en ese momento, y hasta hoy en día todavía los judíos creen, ¿verdad? Que esa sangre de ese cordero fue la que los liberó. Pero nosotros sabemos que la sangre de este cordero, que fue inmolado por nosotros, fue la que nos salva de toda esclavitud, la que nos salva de todo pecado y la que nos recuerda una y otra vez que Él cumplió lo que Él vino a hacer. Porque cuando Él dice culminado es, consumado es, dice, ya todo está hecho. Ya esa separación que había entre Dios y sus hijos ya no está. Porque por mi muerte, por mi deseo de venir a salvarlos, ustedes ya son salvos, ustedes ya tienen vida eterna. Si un médico hablara, ¿verdad?, de la causa en el certificado de defunción de la causa de la muerte de Jesucristo, diría esto: paro cardiovascular, perdón, era paro cardiovascular y respiratorio, con hipovolemia, porque se habían perdido hipovolemia significa que todos los líquidos de la sangre toda la sangre se ha ido, ha bajado en cantidad. Coagulación intravascular debido a choque traumático causado por crucifixión. La muerte de Jesucristo nos muestra una vez más que Dios es Dios, que Dios es claro en sus mensajes.
Cuando dice aquí que el velo del templo se rasgó por la mitad, ese templo, ese velo se ponía entre el lugar santísimo, que era donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios en el templo, ¿verdad? Y la otra parte de afuera. Pero ese terremoto que dicen que sí hubo, e inclusive se ha demostrado que no solamente hubo un gran terremoto en ese momento, en el primer siglo, cuando Jesucristo murió, sino que también hubo ese eclipse que dice aquí, la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y hay estudios demostrando que sí hubo un eclipse muy fuerte en ese momento, hace más de 2000 años. Pero lo interesante no es ya que, ¿verdad?, confirmar que la Biblia tiene realidad, que la ciencia explica muchas de las cosas que aparecen en la Biblia, sino que lo interesante es que el velo del templo se rasgó por la mitad y que él mismo dijo: "Ya esto me unió a mí con mis hijos para siempre", con esos cuentiles, ¿verdad?, que no tenían entrada, porque no eran parte los de la familia de Dios, que en ese momento, por supuesto, eran solamente los judíos. Pero Dios nos dio entrada libre, porque Él sabe cuánto necesitábamos, ¿verdad? Tener perdón por cada uno de nuestros pecados. La palabra que Jesucristo utilizó cuando Él dijo consumado es, en griego se llama teletestai y significa llevar a término, plenitud y victoria. Y por eso es que es tan hermoso estudiar la palabra de Dios y conocer de verdad por qué el origen de las palabras. Porque uno dice consumado, pero bueno, consumado. Pero ¿sabes? Quiere decir que se acabó, que cumplió con algo, que lo llevó a término, que cumplió con una meta. Y no solamente eso, sino implica plenitud. Ya todo, ya no hay más nada que hacer. Cuando hay algo pleno, cuando hay algo completo, ya no hay más nada que hacer. E implica también victoria. Qué mejor victoria, ¿verdad? Qué mejor victoria que entender que Jesucristo venció a la muerte. Porque la Semana Santa no termina el viernes, ¿verdad? No termina con la muerte, termina con la resurrección. Porque cuando Él venció a la muerte, Él venció a Satanás y Él está sentado debajo de los pies de Jesucristo y está dominado hasta el momento en que el Señor regrese. Él está bajo una cuerda, Él está vivo. Satanás existe y es un enemigo, pero Él está derrotado desde el principio con esta muerte de Jesucristo. Y eso es por eso que yo siempre digo, cuando oremos, nosotros no oramos por victoria, sino oramos desde la victoria. Y cuando oramos pidiendo, no oramos por algo que Dios no conoce, oramos por algo que ya Dios estableció para que tú te acercaras a Él. Jesús cumplió al menos 300 profecías en su ministerio terrenal, desde Génesis hasta Números, en Éxodo, Levítico. Alrededor de 700 años de Cristo fue cuando se escribió, perdón, yo lo dije anterior, no fueron 3000, perdón, son 700 años fue cuando se escribió ese capítulo 53 que leímos temprano. Los salmos, sin embargo, sí se escribieron 1000 años antes. Y uno de los hermosos relación o correlación entre el Éxodo y en Juan, por ejemplo, es cuando dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él se levantó para que los pudiéramos ver. A veces dicen que, no dicen, el Gólgota, donde la cruz estaba, estaba en la parte alta para que la gente la viera, aun los que no estaban muy cerca, la gente que estaba en los alrededores, podían ver a los que estaban crucificados. Y por supuesto, yo siempre creo que para gloria de Dios, ¿verdad? Muchas personas que probablemente ni siquiera conocemos sus nombres, proclamaron, ¿verdad? Que ese día había pasado algo único y especial. Y por eso es que gracias a Dios, después de 2500, 2000 años, podemos estar aquí hoy, porque habían muchos, como ese Simón de Serene, que me encanta que el Señor lo nombra, hijo de Rufus y de Ciro. ¿Quién sabe quiénes son esos? Pero tal vez ese Rufus y Ciro fueron personas, ¿verdad? Que fueron y proclamaron el evangelio, porque vieron ese día que alguien que no era, que alguien que era Dios había venido, que Dios mismo se había presentado en ese personaje. Ellos estaban creyendo que era un simple hombre.
Dice en el Salmo 22, uno de los salmos más bellos acerca también y más completos acerca de la muerte y el significado de la muerte de Jesucristo. Dice, y refleja muchas de las cosas que dijo Jesucristo en la cruz. Cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De esto podemos hablar muchísimo, pero es interesante que sí, ese momento de como de, de, mm, de tragedia, de cuando Jesucristo dice, ¿por qué me abandonaste, Dios mío? ¿Por qué me abandonaste? Él es Jesucristo, Dios no puede ver el pecado. Y dice que en ese momento Jesucristo se convirtió en pecado. Y por eso es que se sintió ese abandono. Y por eso fue que dice, me voy diluyendo como el agua. Tengo todos los huesos dislocados. Se imaginarán cuando en la cruz, ¿verdad? No hay manera que, ¿verdad? Que los hombros en esa posición no se disloquen, que los codos no se disloquen, que las piernas no se, que las rodillas no se disloquen. Dice, el corazón dentro del pecho se me derrite como brasera. Me han traspasado las manos y los pies. Sabemos bien que le pusieron una lanza y que de la lanza salió agua. ¿Por qué salió agua y sangre? Porque ya estaban, los pulmones están llenos de agua, que simplemente tuvo que salir. Ellos repartieron entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echaron fuertes. Pero como sabemos, ahí no se terminó todo. Lo interesante que nunca le cortaron, nunca en muchos eh, casos de crucifixión se le partían las piernas para que acelerara un poquito la muerte. Pero dice que la Biblia dice que sus huesos no fueron rotos y a él no se lo tuvo que hacer porque él murió antes de que hubieran hecho eso. Pero ¿cómo termina esta historia, verdad? En el Salmo 68, que es otro salmo muy hermoso, asciendes a lo alto, llevando contigo a los cautivos y el tributo que recibiste de gente rebelde, y entre ellos, Señor y Dios, pondrás tu habitación. El tributo que recibiste de gente rebelde, entre ellos, Señor y Dios, pondrás tu habitación. Todos nosotros hemos sido rebeldes en algún momento, pero Dios le plació poner su habitación, poner su Espíritu Santo dentro de nosotros. El Salmo 22, siempre le digo que hay que ver el capítulo, el versículo, el capítulo antes, el capítulo después. Y en contexto, este Salmo 22, así como el capítulo de Isaías 53, cumple tanta profecía y tanta precisión en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y lo más bello, fíjense que lo que pongo aquí dice, incluye dichos proféticos que Jesús pronunció desde la cruz. También predice las aflicciones que soportó allí. Este salmo de David debe entenderse ahora bien en asociación con los salmos 23 y 24. El salmo 22 describe los sufrimientos del buen pastor, Jesús por sus ovejas. El salmo 23 describe su cuidado por sus ovejas. Y el salmo 24 describe su regreso en gloria para recompensar a sus ovejas. Él está vivo, hermanitas. El Señor está aquí. Y Cristo, como dice Hebreos 10 o Hebreos 9, otro capítulo maravilloso que les recomiendo que se lo lean en Semana Santa, porque explica perfectamente el porqué del sacrificio y el significado para los hebreos y para nosotros. Dice, parafraseando todo el capítulo, en el resumen yo puse, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados, nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna, nuestra vida eterna, nuestra comunión con Él, nuestro deseo de conocerlo. Pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos. Él fue un sacrificio vivo, una vez y para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él no tenía mancha, pero Él se convirtió en mancha. Él se convirtió en pecado por nosotros. Él llevó lo que nosotros merecíamos. Esa culpa la llevó con dolor y con aflicción. Pero sabemos, ¿verdad? Y por eso es que tanto oramos por la sangre de Cristo. Cuanto más, ¿verdad? Hablando de la diferencia entre la sangre de los cabritos, cuánto más su sangre limpiará de obras muertas
nuestra conciencia, para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cuánto más esa sangre derramada, que fue mucha, mucha? Se dice que tenemos 5 litros de sangre. Yo creo que Él la perdió toda, porque sabía que esa sangre era la que ahora, hoy en día, iba a limpiar nuestras conciencias, iba a limpiar nuestra vida y nos iba a querer hacer partícipes de ese mensaje de salvación que debemos llevar sirviéndolo cada día con mucho amor, con mucha alegría, con mucha bendición y con mucho ánimo, porque aun cuando esta muerte fue tan trágica y médicamente es terrible, y le podría haber contado muchos otros detalles, pero solamente quiero terminar como dice este médico que escribió este libro, dice: "Esta lección me permite participar en la comunión, en el recuerdo de su sacrificio con un corazón agradecido. Me impacta cada vez la asombrosa comprensión de que como ser humano de carne y hueso, Jesús sintió cada partícula de esta ejecución, pero como Dios nos vino a mostrar el gran amor que Él tuvo por nosotros. ¿Qué amor más grande que este puede tener un hombre por sus amigos? Dios les bendiga, hermanitas bellas. Gracias una vez más por la oportunidad que me dan de compartir. Después le doy el nombre del libro. Yo realmente esto es una compilación de muchos estudios, pero se busca en Google aspectos médicos de la crucifixión de Cristo. Hay muchos, muchos libros que hablan, hay muchas personas que han hablado de eso en los últimos años y hay maravillas para entender, pero como les digo, Dios es maravilloso. No podemos dejar de impresionarnos, ¿verdad? De su gran sabiduría, de su gran amor. Y por eso es que me encanta.